But for this, they make this flag and hat. I thought it's normal that they just have the flags. Stuff No, like no, that. no. But now too much more because before 2 days the festival, the first time make something for Amman. Yeah, one day is named the Day of Amman. Lo sé, estamos otra vez en el mismo balcón con la misma vista, pero hemos aprendido algo nuevo. Todas las banderas, todo lo bonito es para la fiesta oficial de Amman. Muy bien, pero ahorita también les voy a llevar dentro del balcón. Vamos a entrar el edificio, o uno de los edificios más viejos de Amman. Tiene un poquito más de 100 años. Pregunten, ¿pero cómo más viejo? Pues este sitio tiene miles de años, no solo 100. Pues sí, no. Digamos, tierras de hoy en día, Jordania, tienen mucha historia. Pero el país, pues empezamos por fin lo que prometí en la introducción. Vamos a hablar sobre Jordania moderna y su historia. Y para hacerlo, tenemos que salir de Amman otra vez. 1 hora y media más o menos al oeste. Y vamos a buscar un sitio que creo que se puede llamar la original capital de Jordania. Bienvenidos a As-Salt. Enseguida, lo primero que llama la atención es la piedra que utilizaron para construir el centro histórico, arenisca amarilla muy bonita. Y segundo que llama la atención, la mayoría de edificios en estado de ruina. Es una cosa, creo, bastante común en el mundo. Si tenemos una capital o simplemente una ciudad grande, se chupa la vida de los alrededores. Salt no es pequeño, son 100.000 habitantes, pero la zona metropolitana de Amman son 6 millones. Y de hecho creo que Salt pronto se va a convertir también parte de la zona metropolitana de Amman, aunque está a 1 hora y media al oeste, así que bastante lejos del centro. Pues, tercera cosa que llama la atención, edificios, aunque en estado de ruina, son muy bonitos, son tipo palacitos, villas, así que también creo no es barato mantener esos edificios. ¿Y cómo arreglarlo? Pues miren, acá tenemos una entrada muy bonita, un portal, mantenemos la planta baja y arriba ponemos la modernidad más barata. Pues yo entiendo que economía es importante, pero cuando veo una cosa así, honestamente, me duele el corazón. Afortunadamente, hay edificios que se mantienen bastante bien y en el centro puro hemos encontrado un edificio espectacular donde se también encuentra el Museo de la Ciudad. Y miren, edificio buenísimo. Tenemos la arenisca amarilla mezclada con esa piedra blanca que ya hemos visto en Amman. Hay madera, hay hierro forjado, incluso vidriera. Así que museo o no, simplemente vale la pena venir a ver el edificio. Pero sí hay un museo y encima museo bien hecho con mucha información interesante. Así que lo vamos a hacer así. Vamos a pasear por el museo y luego por la ciudad un poquito. Y esto será fondo para nosotros para un cuento. ¿Por qué digo que Salt es tipo la capital jordana? Porque acá podemos decir empieza Jordania moderna. Y para empezar el cuento, primero voy a llevarles de la ciudad a mi querida Europa Universalis. Miren ahorita un detallito. Cuando ponemos las provincias, la cultura de hoy en día Jordania es toda beduina. Con una excepción, la provincia de Ajlun pone cultura siria. En este caso, quiere decir que es cultura asentada, los llamados felajín, la palabra felaj simplemente siendo campesino. Pero igual, se puede decir que ya siglo XV, la época de mamelucos, hoy en día Jordania, la llamada Transjordania, tiene cultura beduina. Proceso de beduinización fue prácticamente completo. Siglo XVI, toda la región conquistaron los otomanos y no cambia absolutamente nada. Para Imperio Otomano, Transjordania no importa, el poder otomano es solo nominal, en realidad la gente tiene que ordenar su vida por su propia cuenta. Y no fue fácil porque la relación entre beduín y felajín, relación es muy complicada. De un lado, los beduinos, por ejemplo, les frecuentemente asaltaban
a los felajín porque fueron, digamos, víctima fácil, pero a la vez les necesitan para cuestión de comercio o comida. Igual, los felajín tienen que estar siempre preparados para defenderse, pero siempre también mejor hablar. Al final entonces crece en Transjordania una muy particular cultura de negociación, que ya es un detalle bien importante, pero encima en Salt la gente sí fue felajín, o sea, campesinos, pero Salt está ubicado en un punto muy importante. Al oeste tenemos Jerusalén y Nablus, dos centros urbanos bien importantes, al este la Badia, los beduinos. Y si Oriente quiere encontrarse con Occidente, Salt es sitio perfecto para comercio entre los dos. Y encima su ubicación de punto de vista militar también perfecto. Un valle protegido de 3 lados por colinas muy altas. Así entonces Salt se vuelve el mercado principal de la región, todavía no ciudad, pero primer espacio protourbano, podríamos decir, de toda Transjordania. Y luego viene siglo XIX. Se llama en Europa a Imperio Otomano en esa época el hombre enfermo de Europa. Pues sí, pero Imperio Otomano tiene fronteras más amplias que Europa solo. La mitad del siglo XIX empieza Tanzimat, entonces época de centralización y modernización en Imperio Otomano. Y un detalle importante para nosotros, gobierno en Istambul decidió tomar poder y control en cada región bajo de su mando. Sale de Damasco, gobernador de región, con un ejército para tomar poder en Transjordania. Y miren, tiene que ir con ejército. Significa que antes no había control otomana entonces. Pues Salt preparado para defenderse, pero mejor negociar, ¿verdad? Y así negociaron. Al final entra el gobernador a Salt, acá se asienta administración otomana y empiezan 2 reformas muy importantes. Se aplica la propiedad de tierra privada por escrito en documentos y se aplica el sistema moderno de impuestos. En región donde propiedad de tierra no fue privada sino por familia o tribu, en la región con tradiciones orales sin leyes escritas, las reformas de Tanzimat fueron una revolución y en el Museo de Salt lo llamaron debeduinización de Transjordania. Empezó acá, así que Salt se convierte en la primera ciudad de la región. Encima, administración otomana, entonces se construye edificios oficiales, ellos no quieren vivir en agujeros, así que también casas bien hechas. Encima la burguesía de Nablus entiende, donde administración, más opciones para buen comercio, también muchos se mudaron acá y trajeron de Nablus la arenisca amarilla, que supuestamente es de canteras de Nablus exactamente. Y así ya es Salt fin del siglo XIX. Podemos decir la primera, todavía no oficial, capital de Jordania, porque pues primera ciudad, pero también muchos rasgos culturales que crecen o tienen sus ejemplos en Salt, hasta hoy se encuentra en cultura y política de Jordania moderna. Así que les enseño un rasgo cultural más. Vamos a entrar a un sitio que tal vez no esperaban ver acá. Vamos a entrar a una iglesia. Si acá cientos de años coexisten cristianos y musulmanes, sin conflictos, y yo normalmente no me creo mucho frases así, empecé a buscar y resulta que no encontré nada. Resulta que sí, de verdad, acá cientos de años coexisten las 2 religiones. De hecho, cientos de años en cada distrito sí hubo una iglesia, al menos. Resulta que cuando negociaron con el gobernador de Damasco rendir la ciudad, se fueron y musulmanes y cristianos juntos para negociar con él. Y es un rasgo muy importante de cultura jordana hasta hoy. En Jordania, cristianos viven en paz, que, lo siento decir, no es situación común en esa parte del mundo. Y en otro episodio vamos a hablar mucho más sobre el tema. Ahorita solo quiero mostrarles algo que me encanta. Normalmente no pensamos en alfabeto árabe y cristianismo. Pues miren acá,
águila bizantina griego ortodoxa y todo escrito abajo en alfabeto árabe. Buenísimo. Pero, como he dicho, el tema en otro episodio en más detalle. Ahorita vamos a una cafetería bien bonita. La gente en Jordania entiende muy bien lo importante que es Salt para su cultura, para, podemos decir, su identidad nacional de hoy. Y entonces resulta que Salt es una ciudad muy turística. No van a ver turistas hoy porque somos muy listos y hemos ido entre semana. Encima, tiempo un poco malo, así que no van a ver muchos turistas, que por parte una pena, por parte ciudad entera para nosotros. Y como ven, cafetería bien bonita, las mesas, las sillas no son simplemente muebles, son tipo obras de arte. Al final resulta una típica cafetería hecha para turistas, pero hecha con buen gusto y tengo que decir, nos ha gustado bastante. También acá hemos encontrado, resulta que una de obras de arte más bonitas de la ciudad. Prepárense, acá está. Tal vez muy simple y sencillo, pero a veces lo sencillo es lo más bonito. Más todavía que el arte callejero, pues existe, pero la calidad no es exactamente la más alta. Y ya hablando tema arte, no faltaban tiendas de souvenirs muy cucas. ¿A quién extraña las cestitas? Sí, también la moda de cestas ha venido a Salt de Amán. Y así hemos encontrado, gracias a las cestas, nuestra tienda de souvenirs artística más querida. Así que vamos a entrar para descansar un poco. Tengo que decir honestamente, no teníamos mucho tiempo en Salt, solamente mediodía, así que corriendo por todos lados como locos, al final toca descansar. También porque, otra vez, típica experiencia jordana, acá nos han invitado a tomar un poquito de té, obviamente, y muy rico, pero ya que menciono té, otra cosa, café. Pero no hemos tomado café, hemos visto dibujos. Todos esos dibujos, o la mayoría de ellos, dibujaron con granos tostados de café. Es cierto. Bueno, hablando de tema café y tostarlo, miren, así se hace en Jordania, como debe ser, a lo viejo. Bueno, acá también tienen nombre del artista, Majd al-Jazazi, si alguien quiere buscar más en internet, pero nosotros, por lo último, como siempre, nuestras perversiones. Entonces, unos portales, unos sitios cucos, obviamente tenemos que enseñarle todo, pero pueden preguntar, bueno, todo bonito, todo interesante, pero ¿de verdad es tan importante? Pues sí, y no es mi palabra, hace 2 años, oficialmente, UNESCO ha puesto Salt en la lista de Patrimonio Mundial como sitio único en la región de coexistencia de religiones y culturas y como fuente de la identidad moderna de los jordanos. A Salt vamos a regresar un segundito o dos luego, pero ahorita le dejamos en paz y vamos a revisitar un sitio que ya hemos visto en el episodio número 1. Les prometí regresar a Azraq. Acá estamos de vuelta entonces, pero ahorita la razón es muy particular. Los drusos. Otra vez el mapita que hemos visto ya antes. Otra vez Asiria Sur. Y tenemos Jabal al-Arab, la montaña árabe. Y justo al lado una ciudad Suaida. Y Europa Universalis tenemos otra vez Suaida. Pero miren la religión acá. Shia. Aunque alrededor todo es sunni. Encima Azraq tiene el mismo color como Suaida y de Azraq se puede formar Siria. ¿Qué pasa acá? ¿De qué va todo esto? Pues, en términos de administración, Azraq cientos de años pertenece a hoy en día Siria Sur, a Suaida. Pero Suaida, cientos de años hasta hoy de hecho, era centro de los drusos. De hecho, el volcán tiene otro nombre, no montaña árabe, sino montaña drusa.
El juego les muestra como chiitas, que no es cierto, aunque su raíz es, se dice, siglo X-XI, en una secta chiita llamada ismailitas, pero hoy tanto los propios drusos como sus vecinos musulmanes no consideran drusos musulmanes. Y esto se nota enseguida caminando por las calles de Azraq Norte. No hay ninguna mezquita acá. Bueno, digo Azraq Norte, pero muchísimos años el sitio se llama Azraq Druz, de los drusos entonces, y acá estamos caminando por las calles de la ciudad pequeña, pero las primeras familias drusas no viven en ninguna ciudad, vienen a vivir al castillo de Azraq. Acá tienen, por ejemplo, un mapita con las familias que ocupaban espacios particulares. Entonces, si entramos esos espacios hoy, no son tanto de castillo viejo, sino son casas drusas del comienzo del siglo XX. Y digo comienzo del siglo XX porque primeras familias vinieron todavía en época de Imperio Otomano de la región de Suaida, porque otra vez Azraq fue parte en términos administrativos de Suaida, tiene sentido entonces, y Imperio Otomano les gusta mucho que la gente se mueve y asienta en las partes del país donde vivían los beduinos, porque si de repente tenemos gente asentada, significa que tienen derecho escrito privado de tierra y entonces Imperio Otomano saca más en términos de impuestos. Creo que se entiende, a los beduinos locales no les ha gustado mucho la movida, por eso los primeros drusos viven en castillo. No es cuestión de comodidad, es cuestión de seguridad. Y así fue hasta los 30. Es cuando empezaron a construir ya una ciudad bien hecha fuera de los muros, porque mientras los 30 Transjordania ya la seguridad mejoró, pero también Suaida estaba bajo de los franceses. Mucha gente allá empezó a luchar contra Francia para su independencia, entre ellos muchos drusos, y cuando perdieron, ellos escapan por donde se pueda. Por ejemplo, venían acá. Y entonces no solamente que fue ya más seguro vivir fuera de muros, pero había demasiada gente para un castillo pequeño. Muchos de ellos fueron intelectuales, y eso va a regresar más tarde, y muchos de ellos también venían de ciudades, gente de cultura urbana, y encima, primera cosa, cuando llegué a Azraq, después del este, he visto una ciudad, o sea, un centro bien hecho, con restaurantes, con tiendas. Se nota que la gente que construyó la ciudad esta fue gente con ya cultura urbana. Mi parte más querida de Azraq al final fue de hecho no estoy seguro que fue, creo que algún tipo de centro de cultura, centro educativo, tal vez un poco de todo a la vez, pero un sitio muy bonito, muy tranquilo, y otro ejemplo de que gente que vive acá es gente de cultura urbana. Bueno, digo gente, no sé por qué todo vacío, pero tranquilos. En episodio número 1, 2 personas que entrevisté, ambos fueron drusos, así que sí están. No conseguí hablar con la cabeza religiosa, espiritual de la comunidad, porque no estaba, pues mala suerte. Pero con todo eso en el fondo, creo que hay que comentar 2 cosas más. Primero, he comentado en el episodio número 1 que fue muy difícil venir del este, de la parte beduina a Azraq, que de Safawi a Azraq solo 50 kilómetros y 0 transporte público. Así que yo veo acá un pequeño problema. Entre los beduinos y drusos, obviamente no hay contacto. Creo que drusos todavía viven en un poco de burbuja suya. Pero a la vez hay que comentar que en Jordania nunca no han sufrido ninguna persecución, y en su historia un tema así pues no le falta en su historia. Pues por un lado, separación algo sí hay, pero por otro ya viven drusos en Jordania en paz, pero ya no viven solos. Ha venido otra gente de pueblos, entonces en el fondo color blanco, cementerio musulmán, enfrente color negro, el antiguo cementerio druso. Así que ya la ciudad sí es mezclada, sí hay también gente no drusa, por eso ya no es Azraq Druz, sino Azraq Norte.
Pero creo que no les sorprende entonces cuando les cuento que Azrak Sur ya también antes tenía otro nombre, Azrak Shishan, entonces Azrak checheno. ¿Qué hace acá gente del Cáucaso? Pues los chechenos tienen problemas con Rusia no desde los 90 del siglo pasado, sino 150 años. Y cuando escapan, siendo musulmanes, normalmente escapan al Imperio Otomano antes de Primera Guerra Mundial. Los libros que ven tienen más de 100 años y son libros para aprender el idioma árabe. Y esos libros utilizaba padre de ese muchacho joven. Ahorita entonces, el muchacho joven les va a contar cosas. I am Uthman Dawlat Mirza Checheni from Chechnya. My grandfather and my father comes from Chechnya before 120 years. They reached Jordan in 1903. They established Zarqa first, and after they finished their building houses and making farms, when they finish everything, they begin to make the best of their life. So they continue for 10 years only. After that, my father remembers that he want to breed buffaloes, white buffaloes, and he give permission, he have permission from their leader in that time, and to establish a new village to the east of Zarqa, because we have here water ponds and very beautiful places with trees, everything you can find here, birds, everything is living here. So they came here in 1922 and established Azrak. So they stay in Azrak. My father works in his farm and he breed the buffaloes. All the people of Azrak breed the buffaloes. Next year, 1923, some people comes from Suela to Azrak. But they, the main road which passes from Azrak, the west, they built their houses to the west of this road. So it is very good chance for them to make a very beautiful cooperation life. The people to the eastern part of Azrak, they breed buffaloes. The western part of Azrak, they breed cows. The buffaloes give birth babies in September. They continue giving milk until March, April. In that time, we here, my father and my mother, come Uthman, give this milk to the family who have cows. The cows may born babies in March and April. They give milk until September. So we give them as a cooperation life, we give them milk and the milk productions, cheese and everything, give them in the time their cows don't have milk. In the time of that the buffaloes don't have milk, the cows give milk, so they send to us the milk and the products. When we need to eat meat, we get a buffalo's one buffalo and give meat to all the people of Azrak, and this way we live together as cooperation life in Azrak. In that time it was very, very beautiful life, because everything was very, very simple and naturally, everything very simple. Some problems happened between Saudi Arabia and Jordanian area in that time, because they were establishing Saudi Arabia and Jordan were the beginning of to establish this country. So there are some problems in that time. So the British army tried to get rid of the Chechens from this area, because some problems happened on the border of Saudi Arabia. But my father was friend for Prince Abdullah. So my father takes his friends, go to Castle of the Abir,
and tell them that this British army making problems with us. So if you please solve this problem with us. So they said, this Azraq is Chechen Azraq. Nobody can do anything in Azraq. Your job is with military and these people. You don't have to make any problems with these people. So in 1930, they called Azraq Shishan, Chechen Azraq. So from that time until now, this is Azraq Chechen. In 1922, Chechens come here, establish this Azraq. In the same time, or in 1919, the Druze, our neighbors, comes from Syria to live in Azraq. So we were neighbors and lived together for more than 70 years together as one family. Very cooperation life between Azraq Shishan and Azraq Druze. My father, at the beginning when he established Zarqa, he began to establish a school. He was the teacher. So he teach the children of Chechens Arabic language and the Quran. When he traveled to Azraq and established Azraq, he make the same way. So he built a small room for school, and he bring all the Chechens children from this village to his house and teach them the Arabic language and the Quran. So this was our life. We depend on breeding buffaloes, hunting fish from water, hunting birds, and after that we used to bring the table salt. It helps the Chechens in their life at that time. But in these years, it was a very developing age, and we changed. Azraq became as a center location for between the Saudi Arabia and the Gulf and Iraq, which the roads go to these countries and to Jordan. So everything is traveled, is developed in Azraq, not like in the past. Pues así entonces la historia de los chechenos en Azraq. Pero tengo que decir, la casa de señor Othman es tipo mini museo. Acá, por ejemplo, tienen modelos de carruajes que la gente utilizaba hace 100 años. Pero lo mejor es ir unos cientos metros tras de su casa, a los humedales que hemos visto en el episodio número 1. Pues resulta que la herencia más importante de los chechenos son esos búfalos del agua, que desaparecieron en los 90 con los humedales y luego con los humedales también regresaron. Unos tunelcitos así, supuestamente por acá iban los búfalos entonces. Muy bien, pero si eso no es suficiente, pueden preguntarme, ¡uy, qué casita más bonita! ¿Y para qué es? Y yo digo, para mirar los aves. Y me preguntan entonces, ¿y por qué la casita es así y no de otra manera? Pues modelo de casa de señor Othman les muestra. Así hace 100 años los chechenos construían sus casas. Y ya que tenemos agua, una foto más, señor Othman a la izquierda. Y miren, él se acuerda bien de la época cuando humedales fueron húmedos, porque el señor tiene 80 años, pero la energía no le falta, así que también unas palabras en su idioma nativo. حصول شاوئن صور أصحى شغليلين أزرق شيشان نخشي أزرق أول يرتاح سيس ينهر مقابلة حيث دي الخبر دي سنة سون هنا خزاخيتي شو هون بركل حصول شو أن سون هنا خزخيتي دال بوكش وتين هون ديال ريز خل هون. Así pues suena el idioma checheno, pero lo último otra vez al inglés. So we hope peace for all the people of the world. We like peace. We hope peace for all the nations of the world, because we faced many battles, many killing, very troubles in the past. So we hope for all the people of the world peace and love, and continue as one family in the world. Amén.
Y yo tengo objetivo nuevo en mi vida, tener tanta chispa en los ojos y una sonrisa así cuando tenga 80 años. Bueno, por último, un pequeño camino por el sitio para mostrarles lo que decía el señor Othman, que el sitio se ha convertido en, digamos, sitio de paso para los camiones, así que la calle principal llena de restaurantes y quieren mostrar que toda la comida es fresca, así que matan ovejas y preparan en la propia calle en espacio público. Pues así, qué rico. Pero obviamente funciona porque sí hay mucho negocio allá, así que también ha venido mucha gente nueva. Y tanto como Azraq Norte ya no es druso sino norte, acá tenemos hoy Azraq Sur, ya no checheno. Pero nosotros a seguir, vamos al sitio mencionado por el señor Othman, a Zarqa. Fundado por los chechenos, acá tienen foto del sitio todavía de época otomana, y lo siento decir, la ciudad hoy, sobre todo conocida por Abu Musab al-Zarqawi, o sea, de Zarqa, podemos decir, padrino de ISIS. Es bien triste, pero hoy Zarqa es una ciudad industrial, no faltan distritos bien pobres, donde pobreza, pues radicalismo. Pero nosotros acá estamos para un tema afortunadamente bien diferente. Aunque Zarqa fundaron los chechenos, hoy acá vive una persona que es miembro de otra minoría caucásica muy interesante y por eso ven por todos lados esas flechas y estrellas. No es símbolo de ningún grupo radical, es símbolo de una nación hoy bien olvidada, los circasianos. Y entonces entramos la casa circasiana de Zarqa. Es un pueblo del Cáucaso que ya siglo XIX casi entero exterminaron los rusos. Donde tenemos hoy Sochi, Krasnodar, esto fue Circasia, o como lo llaman ellos, Adiga. Así entonces también vamos a ver Chechenia un ratito. Esa gente sobrevivió sobre todo gracias a una cosa: empezaron a correr de allá. La mayoría siendo musulmanes, tanto como los chechenos, a Imperio Otomano. Y entonces hoy en Rusia se encuentra oficialmente una república autónoma de los cherkés, como los llaman los rusos, pero la mayoría de ellos viven fuera. Y creo que se han dado cuenta que estamos en tipo museo privado, así que toca conocer el dueño. My name is Adnan Bezedo. I born in Zarqa. I'm Cherkessian. My family of my father came from Adige, from near Maikop. My mother is from Kabardino-Balkaria. The beginning, the Cherkessian, they came from Caucasus. They leave his land. They go to the Turkish city, Ankara, Istanbul, Izmir, like this. Other people, they take him, especially for the road of the train from Istanbul to Mecca. They look like the security keep for the train. After they are the people, they started, they have government, they have Jordanian government, they working honestly with the government, in the police, in the army, somebody, they working outside the high, and they are really, they are Cherkessian honest in their job. If the Cherkessian in Syria, he worked for the Syrian government. In Jordan, he worked with the government Jordan. You put him in any country, he honest with the country, he worked with him, yeah, without any problem. For this, they work all the time, and now until now we still keep it for our language, keeping our dancing, our everything for the culture. And for me, my job is it's not normal.
not in Jordan, I think, not in the Middle East. I see in the Kafka, I keep all the document, the book they write about the Cherkessian, Arabic, English, in Cherkessian, in French, in Turkish language, all the language. I keep it, the book and the document for the somebody they want to make a book, or he may write a report, or somebody they want to, in the university and study also. If you write anything about the Jordan, you must beginning the Cherkessian. You must, because this is the beginning of the starting Jordan. Maybe I make something is different if I am very clever. Maybe they put it in Guinness. What you make? What I make it? I make one show in the Gulf in Aqaba, under the sea. I take the material Cherkessian, what they are using the Cherkessian, I go and I diving with down, I put it in the near the coral, down in here, and I ask for the tourist diving in Aqaba. This is from Poland, this is from Holland, this is Germany, Italy. Please come looking for the Cherkessian museum. They come, where's them? I tell him, down in the sea, you must diving. We diving, make sure. This is fantastic, and no one here try to make it. Yeah, for this, my life, I work maybe and now until more 14 years. When I am children, the other people, friend, maybe playing some liking football, or they like another collection money. The other, my favorite, I collection information about the Cherkessian. This is my life. I hope anybody visit me. I am very, very happy also. Miren, cuando dice que es toda su vida, no exagera. La casa, ya no sé cómo llamarlo, es museo, es un almacén enorme, no sé cómo llamarlo, pero es loco e impresionante a la vez. Acá hay de todo, miles de objetos acumulados de cualquier tipo que uno quiera. Es impresionante. Y acá obviamente podíamos pasar pues horas o incluso días mirando todo. Mejor entonces ver unos highlights. Por ejemplo, así un sable representativo circasiano. Pero también vamos a ver y modelo de casa típica de hace 100 años. Encontramos también simbolismo de muchísimas banderas circasianas. Algo más privado, señor Adnan de joven, y otro símbolo potente, samovar, para el té. ¿Por qué digo té? Acá sí es importante, así que hemos tomado té también. Por último, mi detalle más querido, obra de arte, de hecho, de mano de hermano de señor Adnan. Miren, esa escena está hecha con unas fibras muy finas de plata. Creo que se ve ahorita bien bonito. Pero la pregunta puede ser, ¿por qué hablamos sobre esos circasianos? La razón es muy simple. Ellos fundaron Amán. Así es la ciudad todavía a la mitad del siglo XIX, y cuando vienen circasianos en los 70, 80 de ese siglo, ellos empiezan a vivir literalmente en ruinas del teatro. Con tiempo, poquito a poco, empiezan a construir casas alrededor y así despacito crece Amán. Y bueno, se puede preguntar, ¿pero qué hacen allá esos chechenos y circasianos? Pues otra vez el término de antes, de beduinización. Grupos de inmigrantes de culturas asentadas se manda allá para, pues, asentarse. Y encima esos grupos tienen fama de ser muy peleones, no se van a rendir en batallitas contra beduinos. Así que raíces de Jordania de hoy hay que buscar en época otomana. Pero luego, Imperio Otomano con Alemania durante Primera Guerra Mundial. Entonces Reino Unido utiliza el joven nacionalismo árabe para empezar la gran rebelión árabe. De cabeza la rebelión tiene
Hussein Sharif, o sea, protector de Meca, de la familia Hashemi, que vivía 1000 años en Meca, que entre antepasados cuenta Muhammad mismo, así que prestigio enorme entre musulmanes y muchos árabes se unen a la rebelión. Una de razones porque, pues bueno, algo de éxito sí hay, porque Imperio Otomano pierde el Levant. Pero británicos, como siempre, engañaron todo el mundo un poquito, así que eso vamos a tocar en otro episodio. Lo más importante ahorita, para agradecer a la familia, que fueron cabeza de la rebelión oficialmente, bajo de su mandato británicos han creado unos países, y entre ellos, 1921, han creado Transjordania. Y Amir, o sea, príncipe, es uno de hijos de Sharif Hussein, Abdallah, pues significa otro inmigrante. Son de Meca, de región llamada Hijaz. Y la mejor manera de introducir la familia es a través de billetes. Un dinar es Sharif Hussein, cabeza de la rebelión árabe. 5 dinars, su hijo Abdallah, Amir de Transjordania, luego primer rey de Jordania independiente. 10 dinars es su hijo Talal. Solo 1 año fue rey, pero en su época escribieron Constitución Jordana. Su hijo Hussein son 20 dinars y ese empieza temprano. Así fue, 18 años en camino a su coronación. Muere 99 y su hijo Abdallah II, 50 dinars, es el rey hasta hoy, así que le van a ver en Jordania por todos lados, a veces solo, a veces con padre y hijo, y a veces simplemente con toda su familia. Pues así entonces, con la introducción, podemos visitar la mezquita principal del centro de Ammán de los 20-30 que Abdallah I, o sea, el de 5 dinars, construyó en memoria de su padre Sharif Hussein, o sea, el de 1 dinar. Y con eso, siendo fondo, una pregunta súper importante hay que hacer. ¿Cómo construir un país de cero? No había Jordania, no había jordanos. Pues enseguida, uno de los fundamentos más importantes de la identidad nacional jordana es la propia familia real. Si entre antepasados cuentan el propio profeta, miren por ejemplo la bandera de Jordania. 3 colores por las 3 dinastías antiguas y color rojo, hashemíes. Y eso no es megalomania, así piensa mucha gente. Y pues, obviamente es un detalle importante, pero también ese prestigio hay que seguir construyendo. Y digo literalmente, ven ya otra mezquita con una cúpula azul muy bonita, es mezquita de los 80. Rey Hussein, el de 20 dinars, de hecho en ese billete sale con el edificio, construyó esa mezquita en memoria de su abuelo Abdallah. Así entonces es una de maneras de mantener prestigio. Se construye una mezquita nueva para uno de antepasados. Así que el rey de hoy, Abdallah II, también construyó una mezquita para Hussein, su padre. A mí me encanta de esta mezquita una cosa sobre todo. El minaret es como cetro de Sauron, del Señor de los Anillos. Arquitectura de brutalismo es lo mejor. Pero esperen, ¿qué es eso en el fondo? ¿Una iglesia? Pues miren, ya ha salido antes el tema, ¿verdad? Acá tienen una mezquita real muy importante. Otro de la calle, iglesia de los coptos de los cristianos de Egipto. Y entonces es un símbolo potente del tema que ya ha salido de la coexistencia. ¿Quieren uno mejor? Cada rey de Jordania es protector oficial de sitios santos en Jerusalén, de los musulmanes y de los cristianos. Y es otro tema muy importante para entender cómo crear un país de cero. Hay que llevarse bien con todas minorías del sitio y utilizar algo que pueden dar al país. Así que teníamos unas minorías hoy. Empezamos con los drusos. Primer presidente de Transjordania 1921, Rashid Talia, un druso de Líbano. Dije que fueron intelectuales, pues toma. Minorías de Cáucaso peleones, pues entonces Legio Árabe.
primer ejército de Transjordania, 80% chechenos. Pero lo mejor es cuando Amman se vuelve la capital. Pues miren, estamos otra vez en casa del señor Adnan. Miren ese uniforme y ahorita miren las fotos. El típico uniforme militar de los circasianos van a ver ahorita todo el tiempo porque ellos se convierten en la guardia privada de Amir y luego de los reyes de Jordania ya independiente, y así es hasta hoy. Y esas tres minorías son todavía muy importantes. Los drusos, unos 50,000, pues no se les ve tanto, pero activos en política o economía. Pero los chechenos, que también solo 50,000, circasianos 100,000, son mucho más visibles, sobre todo en términos de servicios de seguridad, como ven acá, pero también en política. Tienen asegurados 3 sitios en Parlamento jordano. Y triunfan no solo hombres, mujeres triunfan tanto en uniforme como sin ello. La primera miembro de Parlamento, también una circasiana. Entonces miren, tenemos unas minorías en otros sitios perseguidas, que acá no solamente que no se persigue, pero acá ellos también ayudan a construir país de cero, convirtiéndose en una parte importante de su identidad nacional. Y es posible que no hay otro sitio en el mundo entero con una historia así. Y tengo que decir, nos tiene fascinado, y no solamente a nosotros. Acá tienen Hussein, heredero, supuestamente le encanta tanto su guardia circasiana que hasta aprendió idioma de ellos. Y hablando tema de idioma circasiano, استوشت بسوري ان شاء الله بسوري دغس سا اديقام سبسو يردانيا مشش سا بسوري ست تكاهر يا اديقها مشحيه رسمها دوكيومنتها بسوري سيغهر يبلاغها تنا يقدحها يتلغونو تشرقي اديقها مشحيه بسوري حزر. Bueno, tengo que decir que el señor Adnan es un poco estrella, acá bailando como loco en Wadi Ram. Búsquenle en medios sociales, en Instagram, le encanta. Pero nosotros vamos a descansar ya, pero de manera circasiana también, en un restaurante Samaver, entonces Samovar, como que no. La idea fue también contarles un poquito de la comida circasiana, pero obviamente no se puede hacer todo. Teníamos acá solo 20 minutos, estaban a punto de cerrar, así que lo siento mucho, solo un vídeo cortito, una foto o 2, porque resulta que 4 días para todo lo que queríamos hacer no es suficiente, así que ya basta. Perdón, dije basta, no. Hemos encontrado un pequeño centro cultural al lado y allá arte moderno circasiano. Pero ahorita sí, ya basta. Muchísimas gracias por la atención suya y ya les cuento, salimos de Amman y el episodio que viene ya mucho más tranquilo. Vamos a descansar en el norte. O bueno, tal vez no descansar, tal vez vamos a bailar.